El reino ostrogodo fue, en muchos sentidos, la última chispa de luz romana antes de que el mundo se sumergiera en la oscuridad medieval. Estamos ante un pueblo valiente y también nómada, que durante muchos siglos fue una amenaza constante para el Imperio Romano. Los ostrogodos, aquellos que se levantarían de las estepas euroasiáticas para desafiar el poder de Roma, llegaron a construir su propio reino en tierras itálicas, pero como una tribu germánica casi desconocida llegó a influir tanto en la historia de Europa que los llevó a su apogeo y finalmente a su desaparición, hoy te lo vamos a revelar. Eso sí, antes de entrar en la historia, te recomiendo que te suscribas al canal activando la campanita y nos dejes un like para ayudarnos a seguir creciendo. Los ostrogodos, una de las dos ramas principales de los godos, siendo los visigodos la otra, surgieron como una potencia militar y política en el turbulento panorama del siglo III después de Cristo. Originalmente, como muchas tribus germánicas, vivían de manera nómada y tribal, desplazándose en masa a lo largo de las fronteras del Imperio Romano. Sin embargo, su historia cambiaría radicalmente cuando decidieron cruzar esas fronteras y establecer su propio reino, desafiando el poder imperial. La historia ostrogoda puede dividirse en tres grandes periodos. Se habla de un primer periodo migratorio, entre los siglos III al IV después de Cristo. Los ostrogodos en esta época comienzan a aparecer en las fuentes históricas como un pueblo germánico que va desplazándose a lo largo del Mar Negro, viviendo bajo el dominio de los hunos. Durante este tiempo, sus líderes eran guerreros que respondían a la presión de los hunos, lo que los llevó a luchar contra el Imperio Romano y a buscar alianzas estratégicas. La segunda parte, que es la más interesante, es el reino ostrogodo bajo el rey Teodorico. Este es el apogeo de la civilización ostrogoda entre el 493 y el 526 después de Cristo, cuando Teodorico el Grande lidera a los ostrogodos hacia Italia, fundando un reino poderoso tras la caída de Odoacro. Este periodo se destaca por su intento de equilibrar las costumbres germánicas con las tradiciones romanas. El tercer periodo es el del declive y la desaparición, entre el año 526 y 553 después de Cristo. Tras la muerte de Teodorico, el reino comienza a desintegrarse, marcado por las guerras civiles y las invasiones del Imperio bizantino bajo Justiniano. Pero retomemos de nuevo el origen de la civilización. El origen de los ostrogodos está íntimamente relacionado con los godos, un grupo germánico que probablemente se originó en la región de Escandinavia. Se cree que alrededor del siglo II después de Cristo, los godos comenzaron a migrar hacia el sur, asentándose en las llanuras del Mar Negro. Aquí, los godos se dividieron en dos ramas, los visigodos, que migraron hacia el oeste, y los ostrogodos, que se dirigieron hacia el este. Bajo la presión de los hunos en el siglo IV, los ostrogodos quedaron subordinados a este pueblo nómada durante varias décadas, pero finalmente lograron liberarse tras la muerte de Atila en el año 453 después de Cristo. La habilidad militar y la necesidad de encontrar nuevas tierras llevó a los ostrogodos a buscar oportunidades dentro de las fronteras del Imperio Romano. Después de esto llegó el gran de esta civilización, con el nombre más importante de todos ellos, Teodorico el Grande, quien marcó la cúspide del poder ostrogodo. Teodorico el Grande, rey de los ostrogodos,
Fue una de las figuras más fascinantes de la antigüedad tardía, un líder que logró combinar en su persona las tradiciones germánicas y romanas en un momento en que el mundo occidental se tambaleaba tras la caída del Imperio Romano. Teodorico nació en el año 454 después de Cristo, en Dacia, una región al norte del Danubio, que hoy se corresponde a partes de Rumanía y Bulgaria. Pertenecía a una de las principales familias ostrogodas, hijo de Teodomiro, rey de los ostrogodos, quienes por ese tiempo vivían bajo el control de los hunos. Esta situación cambiaría, como dijimos, con la muerte de Atila en el 453, momento que permitió a los ostrogodos recuperar su independencia y comenzar a establecerse como un poder autónomo. Desde muy joven, el destino de Teodorico estuvo estrechamente ligado al Imperio Romano de Oriente, ya que fue enviado como rehén a la corte de Constantinopla, la capital del imperio, cuando tenía apenas 7 años. En aquella época era común que los líderes bárbaros enviaran a sus hijos a la corte imperial como rehenes, tanto para asegurar tratados de paz como para establecer vínculos con el poder romano. No obstante, Teodorico no fue tratado como un prisionero, sino más bien como un invitado de honor. Pasó su juventud en la corte de Constantinopla, donde recibió una educación formal en las artes militares, la diplomacia y las intrigas políticas, características fundamentales para su futuro. Durante su estancia en Constantinopla, Teodorico aprendió el funcionamiento interno del poder imperial. La corte bizantina era un hervidero de conspiraciones y de políticas complejas. Teodorico, aunque de origen germánico, fue moldeado por este entorno. Aprendió latín, se familiarizó con las costumbres romanas y entendió la importancia del derecho y la organización administrativa de un imperio, elementos que más tarde integraría en su propio gobierno. Esta educación en la sofisticada cultura romana sería clave para el éxito de su reinado, ya que no solo lo convirtió en un guerrero formidable, sino también en un estratega político con una visión mucho más amplia que la mayoría de los líderes de su tiempo. Después de años en Constantinopla, Teodorico regresó a su pueblo, ya no como un niño, sino como un hombre preparado para liderar. Al regresar, se encontró en un escenario conflictivo en el que tuvo que enfrentarse a otro líder ostrogodo, Teodorico Estrabón, por el control del pueblo ostrogodo. Este conflicto interno marcó los primeros años de su liderazgo, ya que ambos Teodoricos se disputaban la hegemonía y buscaban ganar la confianza del emperador romano de Oriente. Teodorico, gracias a su carisma y sus habilidades militares, consiguió consolidar su poder y eventualmente fue nombrado Magister Militum por el emperador Zenón, lo que lo convirtió en uno de los líderes militares más poderosos de la región, pero su historia no se detuvo ahí. El destino de Teodorico estaba marcado para llegar a algo mucho más grande. En el 488, el emperador Zenón, que enfrentaba problemas internos, decidió encomendarle la tarea de invadir Italia y deshacerse de Odoacro, el rey bárbaro que había derrocado al último emperador romano de Occidente y que gobernaba Italia. La campaña militar de Teodorico para conquistar Italia fue un evento que marcó un antes y un después en la historia de Europa. Liderando a su ejército de ostrogodos, cruzó los Alpes y entró en Italia, enfrentándose a las fuerzas de Odoacro en varias batallas. Tras años de guerra y negociaciones, en el 493 ambos líderes acordaron un tratado de paz. Sin embargo, este acuerdo fue breve, ya que durante una cena de reconciliación, Teodorico asesinó a Odoacro con sus propias manos, consolidando su control sobre Italia y proclamándose rey de los ostrogodos y soberano de la península.
El gobierno de Teodorico en Italia fue notable por su intento de fusionar las tradiciones germánicas con las romanas. A pesar de ser un rey godo, se consideraba a sí mismo un heredero de la tradición romana y actuaba como tal. Adoptó el título de patricio de Roma y mantuvo muchas de las instituciones romanas en funcionamiento. Durante su reinado, restauró numerosos edificios públicos, fomentó el comercio y la agricultura y garantizó una relativa estabilidad en la región, algo que Italia no había experimentado desde la caída del Imperio Romano de Occidente. Una de las características más destacadas del gobierno de Teodorico fue su política de tolerancia religiosa. Aunque él y su pueblo eran cristianos arrianos, una forma de cristianismo que se diferenciaba del catolicismo ortodoxo en su visión de la naturaleza de Cristo, permitió a los romanos católicos practicar su fe sin grandes restricciones. Esta política de tolerancia religiosa fue clave para mantener la paz entre los ostrogodos y los romanos, dos pueblos con culturas y religiones diferentes. El reino de Teodorico floreció durante todo su gobierno, pero tras su muerte en el 526 después de Cristo, comenzaron a surgir problemas internos. Teodorico había construido un delicado equilibrio entre godos y romanos, y tras su desaparición, este equilibrio se desmoronó. Las tensiones entre ambas culturas, especialmente en lo que respecta a las diferencias religiosas, comenzaron a aumentar. Además, la falta de un sucesor fuerte agravó la situación. Su nieto Atalarico, que lo sucedió en el trono, murió joven, lo que llevó a una serie de luchas internas por el poder. En este contexto, el emperador bizantino Justiniano I aprovechó la oportunidad para restaurar el control romano sobre Italia. Justiniano, que había lanzado una ambiciosa campaña para reconquistar los antiguos territorios del Imperio Romano de Occidente, envió a su general Belisario para invadir Italia. La guerra gótica, que duró casi 2 décadas, fue devastadora para Italia y marcó el final del reino ostrogodo. En el 553 después de Cristo, tras la derrota final de los ostrogodos en la batalla de Mons Lactarius, el sueño de Teodorico de unificar godos y romanos bajo su reinado llegó a su fin. Una vez trazado el semblante de su gran rey, vamos a ver cómo era la economía de la civilización. La economía ostrogoda, digamos que se basaba en una mezcla de prácticas germánicas y romanas. Durante el periodo migratorio, fue un pueblo nómada que dependía de la agricultura de subsistencia, de la caza y de la ganadería. Sin embargo, una vez asentados en Italia, adoptaron muchas de las prácticas económicas romanas. Los ostrogodos continuaron utilizando la infraestructura agrícola de los romanos, con grandes propiedades rurales que producían trigo, vino y aceite de oliva. También aprovecharon el comercio de los antiguos puertos romanos y mantuvieron las rutas comerciales con Bizancio y otras regiones del Mediterráneo. ¿Cómo fue su cultura? Su cultura fue un crisol de influencias germánicas y romanas, como era obvio. Aunque mantuvieron su lengua germánica y muchas de sus tradiciones guerreras, los ostrogodos, bajo el liderazgo de Teodorico, promovieron la cultura romana, especialmente en las élites. Los ostrogodos apreciaron el derecho romano y muchos nobles ostrogodos fueron educados en la tradición clásica. De hecho, Teodorico era un firme defensor de las obras clásicas y promovió, como vimos, la construcción de edificios públicos y la restauración de monumentos culturales en Italia. El arte ostrogodo reflejaba esas influencias tanto romanas como también germánicas. Los ostrogodos eran hábiles orfebres, conocidos por su trabajo con metales preciosos y joyería, que estaba adornada con piedras preciosas y también con motivos geométricos, que era, digamos, su principal característica. En Italia, los ostrogodos adoptaron también la arquitectura romana. El mausoleo de Teodorico en Rávena
es uno de los ejemplos más notables de arquitectura ostrogoda, combinando elementos romanos y germánicos. Este mausoleo, construido para albergar los restos de Teodorico, simboliza el intento de fusionar dos mundos, el germánico y el romano. Como muchas tribus romanas, los ostrogodos eran originalmente paganos. Adoraban a una variedad de dioses relacionados con la naturaleza, con la guerra y con los ancestros. Sin embargo, en el siglo IV, la mayoría de los ostrogodos se convirtieron al cristianismo arriano bajo la influencia del famoso obispo Ulfila, quien también tradujo la Biblia al idioma gótico. El cristianismo arriano difería del cristianismo ortodoxo en su visión de la naturaleza de Cristo, lo que causó tensiones con los romanos ortodoxos, especialmente en Italia, donde la mayoría de la población era cristiana nicea. Esta diferencia religiosa, aunque nunca causó una ruptura total, sí generó desconfianza entre ostrogodos y romanos. ¿Cómo estaba organizada la sociedad ostrogoda? Bien, la sociedad ostrogoda estaba claramente dividida en dos grupos principales, los ostrogodos y los romanos. Los ostrogodos, que constituían una pequeña élite guerrera, controlaban la mayor parte de las tierras y el poder militar, mientras que la parte de los romanos, que eran la mayoría de la población, mantenían muchas de las funciones administrativas y económicas. Dentro de la comunidad ostrogoda, los guerreros y nobles ostrogodos ocupaban los rangos más altos, seguidos por los campesinos y esclavos. Aunque los ostrogodos respetaban muchas de las estructuras sociales romanas, la relación entre los dos grupos nunca fue completamente armoniosa y las tensiones crecientes contribuyeron al eventual colapso del reino. El declive del reino ostrogodo comenzó, como hemos dicho, con la muerte de Teodorico en el 526. La sucesión de su nieto a Talarico fue inestable y las luchas internas entre los nobles ostrogodos debilitaron el reino. Mientras tanto, el emperador bizantino Justiniano I, decidido a restaurar el control romano sobre Italia, lanzó una serie de campañas militares. La guerra gótica, en el 535 al 554, fue devastadora para Italia. A pesar de su resistencia feroz bajo el liderazgo del rey ostrogodo Totila, los ostrogodos fueron finalmente derrotados en la batalla de Mons Lactarius en el 553. Este fue el golpe final para el reino ostrogodo. Con su derrota, desaparecieron gradualmente de la historia. Los supervivientes fueron absorbidos por otras tribus germánicas o por los bizantinos. Su reino se desintegró, pero su legado, especialmente el de Teodorico, perduraría en las leyendas medievales como un ejemplo de un rey justo y poderoso. Ahora, para terminar, podemos decir qué ha aportado el mundo de los ostrogodos a la cultura universal. La principal aportación de los ostrogodos a la cultura universal fue su intento de preservar la cultura romana en un momento en que gran parte de Europa se desmoronaba tras la caída del imperio. Teodorico el Grande fue un defensor de la literatura y del derecho romano, y bajo su mandato se produjeron numerosas obras arquitectónicas y restauraciones que preservaron el legado clásico de Italia. Además, la Biblia de Ulfila, una de las primeras traducciones del texto sagrado cristiano a una lengua germánica, es un legado importantísimo, ya que permitió la difusión del cristianismo entre los pueblos germánicos. En resumen, los ostrogodos son un pueblo que surgió de las estepas y llegó a gobernar uno de los corazones del Imperio Romano, representando a una de las civilizaciones más fascinantes del periodo tardoantiguo. A pesar de su desaparición, su impacto en la historia europea, particularmente en Italia, fue profundo. Aunque su reino fue efímero, los ostrogodos lograron lo que pocos hicieron: desafiar y gobernar en el propio suelo de Roma. Pues hasta aquí nuestro paseo histórico de hoy. Ya sabes que tenemos cientos de vídeos en el canal para que sigas profundizando en el saber. Si te ha gustado, déjanos un like, suscríbete, comenta y comparte.